en un rincón apartado, en un pequeño pueblo donde las casas parecían resistir el paso del tiempo, y las calles aún guardaban la calma de otros siglos, vivía un hombre llamado Julián. Su figura era discreta, casi invisible para aquellos que no miraban con atención. De estatura media, cabello ya encanecido por los años y la fatiga, manos ásperas por el trabajo en la tierra, y unos ojos donde habitaba una nostalgia imposible de ocultar. Era un hombre que había amado con toda su fuerza, y que ahora caminaba con el peso silencioso de una ausencia que nunca dejaría de doler. Su esposa, Elena, había sido su compañera desde la juventud. La conoció en una fiesta del pueblo, cuando él apenas era un muchacho inseguro, y ella una joven de risa clara, de esas que iluminan todo alrededor. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron, Julián supo que su vida había encontrado un rumbo. Elena no solo fue su amor, fue su sostén, su amiga, su confidente, la razón de cada despertar. Juntos construyeron una vida sencilla, marcada por las labores cotidianas y la dulzura de lo compartido. No necesitaban más que la compañía del otro para sentirse completos, pero la vida, con su crueldad inesperada, le arrebató esa compañía demasiado pronto. Elena enfermó, primero con síntomas leves que parecían pasajeros, hasta que el tiempo reveló que era una enfermedad silenciosa y devastadora. Julián estuvo junto a ella en cada amanecer de dolor, sosteniéndola, cuidándola, acariciándole las manos como si en ese gesto pudiera devolverle la salud. Pero no hubo milagro. Y el día en que su respiración se apagó, el mundo de Julián se hundió en un silencio insoportable. El duelo fue un abismo. La casa se convirtió en un espacio vacío, donde cada rincón le recordaba a ella. El sonido de su voz ya no estaba. La risa que solía llenar las habitaciones se había desvanecido, y hasta el aire parecía pesado. Había noches en que Julián se quedaba sentado en la mecedora mirando la puerta, como si aún esperara verla entrar. Había mañanas en que se levantaba pensando que escuchaba sus pasos en la cocina, pero lo único que hallaba era el eco frío de la soledad. En medio de ese dolor profundo, el día después del entierro, Julián salió de casa con una pala en la mano. Caminó hacia un terreno baldío detrás de su vivienda, donde la tierra estaba desnuda, árida, sin nada que llamara la atención. Allí, con lágrimas aún frescas en los ojos, cavó un hoyo y plantó un árbol joven, un fresno pequeño que parecía tan frágil como su propio corazón. Mientras lo acomodaba con cuidado, susurró en voz baja, como si hablara con ella. «Esto es para ti, Elena, para que sigas aquí, creciendo en este mundo, aunque ya no pueda verte». Ese gesto, que podría parecer simple para cualquiera, fue para Julián un acto de amor profundo. Era su manera de no dejarla ir del todo, de mantenerla presente. Aquel árbol se convirtió en un símbolo, en una esperanza silenciosa. Cada hoja que brotaba le parecía un mensaje de ella. Cada rama que se alzaba hacia el cielo era como un brazo extendido buscándolo en la distancia. El primer año pasó entre la tristeza y el cuidado. Julián regaba ese árbol cada día, lo protegía del sol excesivo, lo miraba crecer con la paciencia de quien sabe que está cuidando algo más que madera y hojas. En realidad, cuidaba un recuerdo vivo. Cuando llegó el aniversario de su boda, esa fecha que solía estar marcada por celebraciones sencillas, Julián sintió un vacío insoportable. Pero en lugar de dejarse arrastrar por la desesperanza, tomó la pala de nuevo y caminó al mismo terreno. Cavó otro hoyo y plantó otro árbol, esta vez un roble. Mientras colocaba la tierra alrededor, murmuró de nuevo con esa voz quebrada que aún se dirigía a ella. «Cada año, amor, cada año habrá un árbol nuevo, para que nunca dejes de estar conmigo». Así nació su promesa silenciosa. Plantar un árbol cada año en memoria de Elena. Con el paso de los años, ese terreno baldío comenzó a transformarse. Primero fueron unos cuantos troncos débiles que parecían no tener fuerza, pero luego fueron tomando forma, raíces, altura. Cada primavera se vestían de hojas nuevas, y cada otoño se despojaban de ellas, como si también lloraran junto a Julián. Los vecinos comenzaron a notar la costumbre.
Algunos lo observaban con respeto, otros con cierta curiosidad, pero nadie podía quedar indiferente. Los niños, con esa inocencia que no teme preguntar, le decían: ¿por qué siembra tantos árboles, don Julián? Él, con una ternura que le brotaba natural, respondía siempre con la misma frase: porque cada árbol es un abrazo que no quiero olvidar. Esa respuesta conmovía. Nadie podía añadir nada después de escucharla. Había algo en su tono, en su forma de mirar, que hacía sentir a los demás que estaban frente a un amor que había trascendido incluso la muerte. Con cada año, el bosque crecía. Ya no era un simple gesto personal, era un santuario. La gente que pasaba por allí sentía una calma especial, como si aquel lugar guardara algo sagrado. El viento que agitaba las ramas parecía un murmullo de voces, como si Elena hablara a través de la naturaleza, como si su presencia hubiera encontrado refugio en cada hoja. Para Julián, caminar entre aquellos árboles era como caminar entre recuerdos. El fresno del primer año le recordaba los días del duelo más duro. El roble del segundo año le traía a la memoria la fuerza que había tenido que sacar cuando pensaba que ya no podía más. El almendro que plantó el tercer año, con sus flores delicadas, le recordaba la dulzura de la sonrisa de Elena. Cada árbol era una memoria tangible, un recuerdo convertido en raíz, tronco y ramas. Y así, año tras año, Julián siguió fiel a su promesa. Plantaba, cuidaba, regaba. Hablaba en silencio con cada árbol, como si en susurros pudiera seguir dialogando con ella. No había sermones, ni grandes discursos, solo un hombre que se negaba a que el amor de su vida desapareciera. Y en cada árbol, en cada sombra fresca que nacía, se sentía la certeza de que la humanidad encuentra su grandeza en los pequeños actos, en esos gestos que parecen insignificantes, pero que son capaces de vencer incluso al olvido. Con el paso de los días, Julián fue aprendiendo a despertar antes que la luz. No por obligación, sino porque el cuerpo, cuando ha amado tanto, se acostumbra a levantarse para cuidar aquello que lo sostiene. Comenzaba siempre con un gesto sencillo: abrir la ventana y dejar que el aire fresco entrara hasta la cocina. El mantel conservaba la arruga del día anterior, y sobre una silla, como un hábito que no quería morir, reposaba el chal de Elena. Lo doblaba con la misma delicadeza de siempre. Lo acercaba a su rostro y, sin decir palabra, lo dejaba donde el sol pudiera tocarlo. Luego preparaba café, en silencio, y escuchaba cómo la pava emitía ese susurro que, en su memoria, llevaba el mismo ritmo que la risa de ella. Salía al terreno con la taza tibia entre las manos y caminaba despacio, saludando a cada árbol con una mirada breve, como si a cada uno le preguntara en secreto: ¿cómo amaneciste hoy? Al fresno le tocaba apenas el tronco, al roble le revisaba el suelo en busca de grietas, al almendro le contaba las flores que habían resistido la brisa nocturna. No había prisa, cada paso era un diálogo. El tiempo allí parecía obedecer otro calendario. A veces se detenía junto a un árbol joven y le hablaba bajo, como quien confía una pena a un amigo. Decía el nombre de Elena en voz tan baja que ni las hojas sabían si lo habían escuchado. Otras veces, atraía la tierra hacia el pie del arbolito con la pala y, de pronto, se acordaba de una imagen. Elena de pie en la puerta, con la cesta de mimbre, preguntando si quería pan o manzanas. Recordar no dolía como antes. Recordar era humedecer la tierra, quitar una piedra, enderezar una rama. Y cuando sangraba por dentro, no evitaba esa herida. La convertía en agua para el riego. Una mañana, mientras acomodaba un tutor de madera junto a un arce pequeño, escuchó pasos menudos detrás. Era Clara, la hija de Lucía, una vecina joven que a veces dejaba a la niña jugar en el camino. La niña traía un regador de plástico agrietado y una mirada que pedía permiso sin saber cómo decirlo. ¿Puedo?, preguntó, alzando el regador como si fuera un trofeo. Julián sonrió con esa alegría tímida que solo aparece cuando a uno le devuelven un gesto que no esperaba. Claro que puedes, pero el arce es tímido, hay que hablarle bajito. La niña frunció el ceño, tratando de entender.
Se agachó, se acercó al tronco fino y dijo: «Hola, Arce, no tengas miedo». Julián la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el terreno no era un santuario únicamente para su dolor, sino un patio donde también podía nacer la ternura de otros. Le mostró a Clara cómo comprobar si la tierra necesitaba agua, cómo buscar lombrices, cómo hundir el dedo apenas para no herir las raíces. Y, sin proponérselo, al enseñarle a cuidar un árbol, le estaba enseñando también a escuchar, a esperar, a pronunciar el nombre de la vida con paciencia. Lucía apareció al rato con un saludo apurado. Tenía los ojos algo cansados, la prisa de quien vuelve del trabajo y aún debe cocinar. «Perdone si la niña molesta, don Julián». «No molesta», respondió él. «Aquí todos aprendemos, incluso yo». Lucía sonrió agradecida, pero la sonrisa le duró poco. El teléfono vibró, hubo que contestar. La urgencia volvió a llevársela. Clara se quedó un rato más, acunando con el regador el pie del arce, y cuando se fue, corrió hasta la calle y se dio vuelta para despedirse con la mano. «Mañana vengo con una semilla», gritó. «Mamá dice que las semillas son promesas». «¿Promesas?», repitió Julián en su interior, y el eco de esa palabra lo acompañó toda la tarde. Desde entonces comenzaron a llegar visitas pequeñas. A veces eran niños del barrio, atraídos por la idea de un bosque donde se escuchaban historias si uno afinaba bien el oído. Otras, señores mayores que venían con pasos lentos y preguntas cortas, buscando una sombra que no juzgara. Una maestra, Marina, se presentó un sábado con un grupo de alumnos. Traían cuadernos y lápices. Querían dibujar los árboles y preguntar por sus nombres. Julián no les puso nombres a todos. Muchos prefería llamarlos por la fecha o por un gesto. Este es del año del frío duro. Este es del año en que aprendí a cocinar sin la voz de Elena apuntándome la sal. Este es del año en que la lluvia se hizo esperar. Los chicos tomaban nota como si cada rama fuera una palabra, y a Julián le conmovió ver que el bosque enseñaba sin hablar, que los troncos tenían una gramática que cualquiera podía entender con el corazón. Él también comenzó a escribir. No grandes cosas, apenas frases en trozos de madera que clavaba junto a algunos árboles. Paciencia, perdón, risa, casa, regreso. No sabía bien para quién escribía, si para Elena, para los vecinos o para sí mismo. Tal vez para todos. De noche, a la luz de una lámpara pequeña, copiaba en un cuaderno de tapas duras aquello que había aprendido ese día. Lo llamaba cuaderno de raíces. Entre líneas torcidas y algunas manchas de café, quedaban guardados los pequeños descubrimientos. Que las hormigas no son enemigas si les dejas una orilla, que hay días en que la tierra pide silencio en lugar de agua, que un árbol se endereza mejor con una caricia lenta que con un empujón brusco. No todo era armonía. Una tormenta llegó sin aviso al final de un verano particularmente seco. El cielo se partió en un relámpago y el viento, con la fuerza de una rabia antigua, dobló ramas, arrancó hojas, sacudió troncos jóvenes. Julián salió cuando la lluvia comenzó a ceder, con un impermeable que apenas le cubría los hombros. Caminó entre los árboles, con una mezcla de urgencia y reverencia, recogiendo ramas rotas, apuntalando lo que resistía, susurrando nombres. Elena, Elena, Elena. Como si su voz pudiera sostener lo que el viento quería torcer. Al amanecer, el terreno parecía un salón que acaba de terminar una fiesta demasiado ruidosa. Charcos, hojas en el suelo, silencios extraños. Hubo pérdidas. Un ciruelo joven, una acacia que no había logrado afirmarse. Julián se sentó a su lado, cansado y triste, y comprendió algo que no había querido entender. La vida también se sostiene podando. Quitó lo que estaba muerto. Cortó con cuidado lo que debía sanar. Dejó espacio para que el aire hiciera su trabajo. Lloró un poco, no demasiado. No por la acacia, sino por esa lección que a veces cuesta tanto aceptar.
Acompañar no siempre es conservar. A veces es dejar partir. En uno de esos días de limpieza, llegó un perro, flaco y con la mirada desconfiada. Llevaba en el lomo el mapa de una calle larga, y en las costillas la memoria de demasiadas noches. Se acercó sin ladrar, olfateó las hojas húmedas, y se echó bajo el almendro, como si hubiese encontrado al fin una orilla en la que descansar. Julián le acercó agua en un plato y, más tarde, un trozo de pan. El perro comió, bebió, lo miró con una gratitud sin alarde y volvió a dormirse. No le puso nombre de inmediato, lo dejó estar. A la tercera noche, cuando el animal se quedó en la puerta de la cocina, Julián dijo en voz baja: «Si te parece, te quedarás. Yo no hablo mucho, pero sé escuchar». El perro movió la cola con una prudencia casi humana. Al amanecer, ya lo acompañaba a revisar el terreno, se detuvo junto al roble, levantó el hocico, olió y pareció asentir. También él aprobaba el estado de las raíces. Con el tiempo, Julián lo llamó Moro, por el brillo oscuro de su pelaje. Moro aprendió a no pisar los brotes, a quedarse quieto mientras él ataba un tutor, a acostarse siempre bajo el mismo árbol, como quien elige una ventana para mirar el mundo sin ser visto. Marina volvió con sus alumnos y, esta vez, propuso algo: que cada chico trajera una pequeña cinta de tela para atarla en el tutor de un árbol, a modo de promesa. No para poseerlo, sino para recordar una tarea. Regar a tiempo. Pedir perdón cuando uno llega tarde. Dar gracias cuando se recibe demasiada sombra. Las citas, movidas por el viento, parecían un lenguaje, una oración sin letras. A Julián aquello le humedeció los ojos. Había empezado plantando por una ausencia, y sin quererlo había creado un lugar donde los otros aprendían a estar presentes. Un mediodía de otoño, Clara llegó con una semilla guardada en una cajita. La abrió como si enseñara un secreto. «Es de granado», dijo. «Mi abuelo dice que da frutos rojos como corazones». Julián acercó la semilla a la palma de su mano, la miró con respeto y la devolvió a la caja. «Los corazones crecen donde encuentran paciencia», respondió. «Tendremos que preparar un sitio donde el viento no la lastime». Escogieron juntos un rincón cerca de la tapia, donde el sol llegaba con suavidad. Hicieron el pequeño hoyo, cubrieron con tierra, y Clara apoyó la palma sobre la superficie, cerró los ojos y se quedó en silencio. Julián no quiso romper ese instante. Cuando la niña se fue, él colocó una tablilla al lado con una sola palabra: «Ánimo». A veces la vida necesita que alguien la llame de esa manera para animarse a salir. Con el tiempo, Julián empezó a construir un banco de madera frente al primer fresno. No era un banco perfecto. Tenía la torpeza hermosa de las cosas hechas con cariño y sin plano. Allí se sentaba al atardecer y escribía en su cuaderno. No buscaba grandes conclusiones. Le bastaba anotar que el viento del sur curvaba un poco a los jóvenes, que los mirlos habían hecho nido en el almendro, que la sombra del roble ya alcanzaba la mitad del sendero. A veces, en esas horas de luz oblicua, creía ver a Elena caminar entre los troncos, no como un fantasma que asusta, sino como una presencia que acompaña. No intentaba retenerla. Bastaba con saber que, de algún modo, la vida había encontrado una forma de continuar diciendo su nombre sin desgarrarse. Un día, un hombre llegó desde el pueblo vecino. Tenía el gesto nervioso de quien busca algo que no sabe cómo nombrar. Se presentó como Ricardo y explicó, con vergüenza, que había perdido a su hermano hacía poco y que, al enterarse del bosque, había sentido el impulso de venir. «No sé qué hacer con todo esto», dijo, abriendo las manos como si en ellas cupiera el dolor. «Hablo solo, me enojo, me quedo quieto, y nada me ayuda». Julián lo escuchó sin interrumpir, le ofreció el banco, le señaló un árbol joven al que todavía no había puesto tutor y le dio la cuerda. «Sostenga de aquí», pidió. «Acompañe con paciencia, sin apretar de más, así. Bien. Eso es». Trabajaron unos minutos en silencio. Cuando terminaron, Ricardo respiró hondo, como si el aire volviera a encontrar lugar en su pecho.
No estaba curado, ni aliviado del todo. Esas cosas no suceden de repente, pero había un hilo, un gesto, algo a lo que agarrarse. Gracias, dijo, con los ojos brillantes. No sé por qué, pero siento que hoy hice algo por él. Hizo algo por usted también, respondió Julián. Y eso, créame, su hermano lo entiende. Las estaciones fueron pasando, y cada una traía su manera de enseñar. El invierno pedía abrigo en la base, hojas secas que guardaran el calor. La primavera exigía mirada constante. El verde nacía de golpe y había que acompañarlo. El verano ofrecía su sol y su amenaza. Un descuido podía quemar lo que costó meses levantar. El otoño enseñaba la despedida mansa. Dejar ir lo que ya cumplió su tiempo y aceptar que el suelo necesita nutrirse de lo que cae. En ese vaivén, Julián encontraba una liturgia que no se cansaba de repetir. Su promesa de plantar un árbol cada año seguía intacta, pero ahora llevaba algo nuevo. No lo hacía solo para sostener su memoria, sino para abrir un lugar donde otros pudieran recordar también. Había noches en que el silencio pesaba, y sin embargo el banco frente al fresno se había convertido en un lugar donde la tristeza podía sentarse sin vergüenza. Allí, Julián escribía: Hoy entendí que la raíz no busca el aplauso, busca agua. Oh, la bondad no hace ruido, hace sombra. Oh, no toda herida cicatriza igual. Algunas se vuelven savia. Y al cerrar el cuaderno, acariciaba el lomo de Moro, que dormía con la cabeza sobre su bota, y miraba el cielo buscando aquella estrella a la que, desde joven, Elena le había puesto nombre. No tenía prisa por encontrarla. Aprendió que a las estrellas también hay que esperarlas. Una tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse y el aire olía a pan recién horneado en las casas vecinas, Clara volvió con un pequeño sobre de papel. «Mi mamá dice que esto es para usted», dijo, tímida. «Son semillas de albahaca. Dice que a Elena le habría gustado tenerlas en la cocina». Julián tomó el sobre y sintió de golpe la cocina iluminada por la presencia de ella. El mortero, el aceite, el perfume verde que se eleva de las hojas cuando se las aprieta con cuidado. Preparó un cantero humilde al costado de la puerta y, al plantar, murmuró como quien reza, para que la casa vuelva a tener olor a vida. Esa noche, al cenar un trozo de pan y un tomate cortado en la tabla de madera, sintió que Elena había vuelto a sentarse a la mesa, no con el cuerpo que extrañaba, sino con una hondura que no sabía explicar. A veces, el amor regresa por los caminos que uno menos imagina. Un perfume, una palabra, una semilla pequeña. Y así siguieron los días, uno tras otro, sin ruidos grandilocuentes, sin más épica que la de